Está a punto de perder total control y ahí es cuando yo lo arrollo sin querer. Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Silverstone, en la clase S de coches modificados del multijugador. Estoy a bordo del Salem S7 edición Le Mans con una configuración especial que voy a compartir con ustedes en la descripción del video. Iniciamos desde la 14ª posición y no será una carrera fácil. Son 4 vueltas en total en el circuito, ya sabes lo demandante que es, sobre todo con la degradación de las gomas. Es un circuito rápido, con curvas engañosas y hay sectores semirápidos que ponen a prueba la habilidad de los pilotos. Y aquí vemos al primero que se va en trompo y se sale fuera de la pelea. Y vemos a otro corredor también que perdió ahí la estabilidad de su coche y también se fue fuera del circuito, creo que era un Elemental. Aquí vemos un BMW batallando con la degradación, perdió el control, se me fue en trompo y se me fue encima y creo que hasta se volteó. Y aquí estamos viendo la cámara del BMW cuando estaba metido justo en la pelea. Vemos al Porsche rojo, el Carrera como se va fuera del circuito con todos los empujones. El compañero trata de seguir avanzando, consiguiendo espacio. Y vemos al Toyota GT86 como empuja fuera también al Elemental blanco. Mientras que el compañero está batallando aquí con la tracción del coche y está a punto de perder total control. Y ahí es cuando yo lo arrollo sin querer. Y mira cómo queda dando vueltas. Y así de rápido me pongo en la 6ª posición detrás del Ferrari Challenge que llevo delante. Y más allá vemos a un Ferrari Spa peleándose con un Lotus y lo sacó fuera del circuito también. El compañero que va en la 4ª posición en la Ferrari Challenge también tiene una penalización de 700 milésimas en su contra. Me voy por lo más alto de la curva, dando espacio para poder maniobrar y no tener problemas con él también. Así que sigo avanzando, trato de conseguir la tracción necesaria. Todavía mis gomas aparentan estar un poco frías también por la velocidad que estoy desarrollando. Entramos en el zigzagueo, en el sistema de curvas más importante y más complejo del circuito de Silverstone, y por ahora lo estoy sorteando bien. Me fallan nuevamente las gomas y pierdo tracción y me tengo que salir de los límites para reincorporarme aprovechando un atajo, y me ponen una penalización de 100 milésimas porque me salí allí y ya estoy metido en la 4ª posición. Muy pronto me acerco a los líderes de la carrera, mientras que vemos ahí en la 3ª plaza a Zero Glidy también buscando cómo conseguir el rebufo de la 2ª plaza para ver si puede adelantarle. Es un Ferrari F40 y de momento no distingo qué coche está usando el líder, que está a 4 segundos 300 milésimas por delante. Y vamos a entrar en la recta de las emociones. Cruzo la meta para recorrer la 2ª vuelta de las 4 pautadas en el circuito. Y ahora estamos aquí entrando alineados en la curva y el Ferrari F40 pierde estabilidad y se va muy lejos, se va muy largo en la curva y se reincorpora de forma amenazante y me lanzó el coche, pero pude esquivarlo, hice una transferencia y mantengo la posición. Ahora estoy metido en el podio por ahora, piso a fondo para que el Ferrari F40 no la tenga fácil, y por ahora parece que tengo más potencia que ese coche. Entramos en la curva, estoy perdiendo algo de tracción nuevamente, me está costando un poco meter el coche en la trazada. También es porque estoy presionado por seguir escalando posiciones y me estoy acercando al Ferrari Spa, que también ha escalado desde atrás y ya está en la 2ª plaza buscando y persiguiendo la línea para ver si puede interceptar al líder de la carrera. Para el inicio de la penúltima vuelta estamos en las curvas más lentas del circuito y el Ferrari Spa también está teniendo muchísimos inconvenientes para sostener la trazada, así que lo aprovecho para acercarme, piso a fondo. Él no quiere líos y me da espacio y se abre para que yo lo pueda adelantar, y ahora estoy metido ya en la 2ª posición. ¡Qué emoción, qué alegría, señores! Y me estoy acercando muy rápido al líder, pero el Spa no se rinde, me pone la trompa, me impacta en la parte posterior como queriéndome poner a trompear, o no sé si será por simple presión. Lo cierto es que se está arriesgando a que le pongan una penalización por contacto evitable, pero no le es suficiente y lo dejo atrás y le estoy sacando ya más de 600 milésimas de ventaja. Y para cuando estamos recorriendo la última vuelta en el circuito de Silverstone,
Sigo acercándome cada vez más al líder, que parece que ya está perdiendo adherencia en los neumáticos por la degradación y la exigencia del circuito. Yo estoy usando un compuesto de neumáticos deportivos y mira nada más cómo ya están degradadas casi a la mitad de su vida útil, pero por ahora están resistiendo muy bien y el coche responde favorablemente lo suficiente como para ponerme detrás a 1,5 segundos. Y todavía queda carrera, así que tengo esperanza de poder ganar. Si todo sale bien, si me logro acercar ahora, y pierde muchísimo rendimiento en la entrada de la curva a la derecha, y el compañero Bogvel cada vez lo veo más cerca y él de seguro también me está vigilando en el retrovisor, debe estar preocupado. Aquí se va por encima del piano, levanta algo de polvo y ahora sí me le pongo en el rebufo, pero me voy por dentro en la curva, quiero salir liberando la dirección con suavidad. Ahí se me desliza un poco la cola, le estoy dando algo de espacio para no impactarme con él, lo quiero pasar limpiamente. Voy a aprovechar la recta, me meto en el rebufo, piso a fondo, voy por encima de las 160 millas por hora. Lo voy a sorprender aquí en la entrada de la curva, meto primero en la trazada y lo consigo, pero él me da un pequeño rocecito en la parte posterior porque está tratando de pelear. Ya lo que queda es muy poco, entramos en la chicana, los dos aquí, cualquiera de los dos se puede llevar la victoria. Yo tengo en mi contra 100 milésimas que tal vez él pueda aprovechar, y me está empujando, me arrastra y me trata de sacar a las bravas para neutralizarme en el cierre de la carrera, y le ponen medio segundo por contacto excesivo. Me le pongo detrás y después de cruzar la meta consigo la victoria, aprovechando su penalización justo en el cruce de la meta, escalando 13 posiciones desde la largada con un tiempo muy competitivo de 2 minutos 847 milésimas. De no haberme arrastrado en la chicana como lo hizo, de repente hubiese ganado la carrera. ¡Qué lamentable!